padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. De septiembre del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. María, podemos compartir y analizar como costumbre según las redes sociales, concretamente el periódico cerca del mediodía fue reportado protestar Clara. Ayer ya que también el estado anunciado. Dice el Observatorio Venezolano de Competitividad Social que continúan las protestas en los puertos de Venezuela. 17 en 8 hablaremos respecto durante la tarde de hoy. Mañana el Consejo Permanente está ocurriendo en nuestro país. El buque iraní Forrest se dirige a la refinería del Palito en Venezuela y el título oficial de Venezuela de un 3,87. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y simplemente comentar que hablaremos acerca de lo que está ocurriendo en toda Venezuela, producto de las protestas en varios estados en nuestro país. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado. Se trata de Carlos Correa, periodista, defensor de derechos humanos. Forma parte del equipo de Espacio Público. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y a su disposición. Cuéntenme.
Pues mucho interés de conversar con los invitados sobre lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos. Antes de hablar sobre lo que ha ocurrido con comunicadores en el marco de la cobertura de las recientes protestas, yo le pedí un comentario en general sobre lo que hemos visto y la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado. Una situación, por cierto, que ya quedó reflejada en el reciente informe de determinación de hechos de Naciones Unidas. Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, a ver, en líneas generales lo que distintos informes de las organizaciones internacionales y de diversa naturaleza vienen confirmando es que existe un patrón en Venezuela que es muy grave, un patrón en el que muchísimas veces en el contexto, por ejemplo, de movilizaciones o de manifestaciones, que es lo que hemos visto estos días, hay procesos de detenciones, muchas veces esas detenciones son detenciones arbitrarias, se producen situaciones de tortura, situaciones muy graves de tortura, y después entonces son, por ejemplo, esos son dos graves delitos contemplados por la Corte Penal Internacional y por eso salen algunos reflejados en el informe que parte del año 2014 en adelante, ¿no? En el caso del informe de la misión de determinación de hechos, que es una misión que es producto de una resolución del Consejo de Naciones Unidas. Y por otro lado, el informe de la Oficina del Alto Comisionado señala que se han producido más de 2.000 muertes en manos por parte de órganos de seguridad. Entonces, bueno, estamos hablando de una situación desbordada de violencia y de violencia sustancialmente ejercida desde el Estado. Si me permite, Carlos Correa, hoy hubo una discusión virtual en el seno de la Asamblea Nacional, digamos, los diputados de la Comisión de Política Interior, Freddy Valera y Elsa Solórzano, ofrecían una radiografía, un resumen de lo que ha ocurrido en materia de protestas, violación de derechos humanos. Ellos mencionaban específicamente lo que ha ocurrido en el estado de Yaracuy, que es una práctica lamentablemente que es común en Venezuela, que ha arreciado a pesar de este informe durísimo de la Comisión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, incluso la intervención de la alta comisionada la semana pasada. Vamos a escuchar un extracto muy pequeñito de esta declaración que ofrecía, insistimos, en una rueda de prensa virtual. Escuchamos al diputado Freddy Valera y yo le pediría un comentario al respecto porque él refleja lo que está ocurriendo con los ciudadanos y lo que están haciendo los cuerpos de seguridad. Escuchamos. Y me parece que no tenemos específicamente ese sonido. Porque un Estado no le resuelve sus problemas, porque la gente, el venezolano necesita que le resuelvan sus problemas. Sin embargo, la respuesta del Estado, ¿no?, del gobierno, que es el responsable de toda esta situación, cuando la gente sale a manifestar a las calles, a exigir los derechos que le corresponden, porque son derechos constitucionales, lo único que el gobierno se le ocurre es precisamente enfrentarlo a través de la fuerza pública, de la represión, incluso el uso de armas en manifestaciones, como en casos que se han ventilado, incluso se siguen denunciando en algunos estados. Pero además, la persecución de personas, incluso que no solo son detenidos en las movilizaciones, que no deberían serlo, sino también que se persiguen hasta las casas, hasta la residencia, le allanan la residencia. En el caso del estado Yaracuy, pasan de 2 decenas de personas, de las cuales hoy tenemos identificadas 14 personas en los municipios de Peña, Independencia, Bruzual, Nirgua, y entre los detenidos son personas incluso de mayoría de edad, incluso casi a
60 años, a personas que son diabéticos, hipertensos. Es decir, aquí hay una represión por parte del gobierno contra el que protesta que es algo monstruoso, pues. Y en el caso de Yaracuy tenemos los identificados. Narra el diputado, y agregaría comunicadores que han dado cobertura a estos hechos. Espacio Público denunció un incidente específicamente en Yaracuy, donde se ve a, digamos, unos efectivos de seguridad lanzando un objeto contundente, me parece que una bomba lacrimógena, contra unos periodistas, comunicadores que estaban siguiendo el desarrollo de las protestas en esta entidad del país. ¿Qué puede comentarnos? Lo escuchamos. Bueno, una de las cosas que ocurren en el contexto de manifestaciones es que se producen efectivamente represión a muchas de esas manifestaciones y represiones que tienen graves consecuencias, ¿no? Y ahí el patrón, digamos, que nosotros hemos observado en el tiempo es que aumentan también las agresiones contra periodistas y medios de comunicación. Y es un poco lo que pasó en el estado de Yaracuy. Para hacerse una idea y tener una idea de qué es lo que ha pasado este año, nosotros hemos registrado entre enero y agosto unos 300 casos en los que se produjeron denuncias de violación al derecho humano a la libertad de expresión. Y ha habido diversas prácticas, pero en ese contexto se han producido 135 detenciones arbitrarias, ¿no? Y la gran mayoría tienen que ver con periodistas que estaban dando información sobre o cobertura sobre el tema de la pandemia. Ahora, esas movilizaciones que se produjeron acá también generaron entonces represión contra periodistas y medios, y es un patrón sistémico. Eso significa que hay una política de Estado que se traduce en que en el contexto de movilizaciones no hay garantías para el trabajo de los periodistas y que muchas veces son atropellados violentamente. Bueno, yo tengo que preguntarle, porque da la impresión que el equipo de Nicolás Maduro y las autoridades en general han hecho caso omiso al informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, que habla de graves violaciones a derechos humanos, habla de posibles delitos de lesa humanidad. El secretario general de Naciones Unidas le pedía directamente al régimen venezolano tomarse en serio estas denuncias. Yo le pediría un comentario al respecto. ¿Qué puede decirnos? Mira, yo creo que el gobierno venezolano desaprovecha la oportunidad de una investigación como esta, ¿no? Yo creo que hay suficientes argumentos allí como para tratar de resolver algunos de los temas estructurales. Y después hay algunas contradicciones que terminan siendo bastante, que debilitan pues un poco la posición del gobierno venezolano. Tú tienes el fiscal, el responsable del Ministerio Público, el fin de semana dijo que había que reformar el FAE, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pero si niegas el informe y además niegas que esa también fue una solicitud de la oficina del alto comisionado, un informe anterior en la que decía que había que disolver el FAE, y tú dijiste, no, hay que mantenerlo, y resulta que ahora tienes a un órgano del Estado que dice lo contrario. Es una situación, es decir, no se puede negar el testimonio de las víctimas, de las personas que están denunciando las malas prácticas que se están registrando en Venezuela. Yo creo que hay que escucharles, hay que atenderlas. Esa es la mejor manera de resolver el problema. Si la estrategia es descalificar todo tipo de informe de investigación que haga cuestionamientos a lo que está ocurriendo en Venezuela, pues sencillamente lo que haces es secundar los mecanismos de impunidad y haces lo que terminas fortaleciendo esas prácticas que pueden tener graves consecuencias para esas personas que están siendo señaladas. Es decir, recuerden que el derecho internacional actúa cuando no funciona el derecho interno. Entonces, toda la lógica de descalificación es una práctica común de muchísimos gobiernos. Es decir, no atienden el fondo del problema, descalifican a los voceros, descalifican las fuentes de los informes y no atienden los verdaderos problemas. La pregunta es, ¿hay o no en Venezuela detenciones arbitrarias? ¿Hay o no en Venezuela tortura y malos tratos? Hay. Y la respuesta que hay que hacer es atender esas denuncias y resolverlas.
Cuando Tarek William Saab, el fiscal designado al margen de la Constitución por la Constituyente Comunal, anuncia que la Comisión del Poder Ciudadano llevará la verdad de Venezuela a organismos internacionales, ¿qué expectativa tiene usted al respecto? Porque la pregunta que nos hacíamos al escuchar y ver sus declaraciones es que van a negar lo que hemos vivido en estos días, lo que está en el informe, lo que hemos vivido durante años, pero para hablar de hechos recientes, yo le pediría su comentario al respecto, apelando a su experiencia como defensor de derechos humanos. Lo escuchamos. Mira, la verdad es un elemento sustancialmente de orden religioso, ¿no? Es decir, la verdad en las democracias se discute y se delibera. El informe el informe que están presentando denominada como la verdad no es cierto. Es decir, es la visión del Estado venezolano y de los funcionarios que desconoce y por lo tanto se hace cómplice de las violaciones de derechos humanos que están cometiendo los funcionarios, ¿no? Y después hay unos elementos que escapan a lo que son las obligaciones de la Corte Penal Internacional. O sea, me parece que es una dinámica que no va a ser considerada porque no se ajusta a lo que son los mandatos de esos órganos. Yo de verdad, en una de las cosas que hace ese informe no es contarnos qué es lo que dicen las víctimas o qué es lo que respuesta han tenido de parte del Estado venezolano a las víctimas, sino que se dedica básicamente a descalificar el trabajo de la misión de determinación de hechos y eso no es sostenible, pues porque esa es una misión que ninguna de las tres personas tiene conexión con Venezuela, pero sí tienen un conocimiento profundo sobre el derecho penal internacional, especialmente el vinculado a la Corte Penal Internacional, y es un trabajo riguroso, serio y que además se ha hecho conforme a los estándares de misiones parecidas en otras oportunidades. Entonces creo que ese informe no va a tener aliento porque parte de la descalificación y no de reconocer cuáles son los problemas y cuál ha sido la respuesta del Estado para eso. Hoy el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunciaban acoso sistemático de funcionarios de la Gobernación de Aragua y de alcaldías de esa entidad contra la periodista Gregoria Díaz, delegada voluntaria de esta organización. Yo le pediría un comentario al respecto, insisto, son hechos evidentes, públicos, y hay toda clase de pruebas sobre esta actuación de funcionarios venezolanos. ¿Qué puede decirnos? Bueno, sí, en el Estado de Aragua hay una situación en la que en algunas ocasiones se utilizan plataformas de redes sociales para descalificar a periodistas y en otras oportunidades también para apropiarse de su trabajo. Es decir, ahí hay una situación grave. Efectivamente, a Gregoria en varias oportunidades le han descalificado por su trabajo periodístico, un trabajo que ella hace para un medio, Crónica 1, y además entonces se utilizan redes sociales, se procura descalificarla y genera, por supuesto, una situación de intranquilidad y de inquietud en relación a qué garantías tiene para seguir haciendo su trabajo, ¿no? Toda esta ausencia de lo que es el Estado venezolano, que una de sus obligaciones sustantivas es proteger la integridad de las personas y en este caso de los periodistas, hace que ese tipo de actuaciones generen mucha inquietud y por supuesto que rechazamos todo ese tipo de descalificaciones por las implicaciones reales que ya tiene para una persona que es víctima de esas redes. Gracias a Carlos Correa por atendernos una vez más, acompañarnos, defensor de derechos humanos, periodista, forma parte del equipo de Espacio Público, expresando opinión, análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestro país. La represión, la acción de los cuerpos de seguridad del Estado contra los ciudadanos, contra comunicadores que dan cobertura o que han venido dando cobertura a estos hechos. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR
750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentamos con nuestro invitado anterior el anuncio que hizo el fiscal designado por la constituyente comunal, Tarek William Saab, en compañía de otras autoridades, sobre la entrega del informe que ellos han elaborado para desmentir el reporte de la Comisión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas. Hoy, sin ir más lejos, ellos entregaron al coordinador residente de la ONU en Venezuela el informe titulado La Verdad de Venezuela, tratando, insistimos, de desmentir las denuncias que durante años han venido haciendo víctimas de violación de derechos humanos en nuestro país. Me dicen que Francisco Ferrer está en línea telefónica. A ver si él me escucha. Francisco Ferrer es periodista, me parece que es dirigente de Vente Venezuela en Yaracuy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra, y gracias por la oportunidad. Sí, en este caso yo coordino a nivel del estado de Yaracuy, Vente Venezuela, y por supuesto tengo también un programa de radio y programa de televisión, la televisora regional, con respecto a las situaciones sociales y políticas que se desarrollan acá en el estado de Yaracuy, ¿no? Tenemos aproximadamente más de 72 horas que se han producido una serie de protestas en 11 de los 14 municipios del estado de Yaracuy. Y esto, por supuesto, ha como generado una reacción en otras localidades debido a que la lucha y los planteamientos y las banderas que se levantan aquí son las mismas que se levantan en todo el país, pues la incomodidad, la situación del tema de los servicios públicos. Por lo menos aquí comenzó todo el día miércoles pasado con una protesta en el municipio de Urachiche. Es importante referirte, María Alejandra, que Urachiche es un municipio rural, es un municipio, por cierto, donde el chavismo siempre se ha considerado como un nicho del chavismo aquí en Yaracuy a nivel nacional, inclusive que hay un centro de votación en ese municipio que ha sido el que ha tenido la más alta votación en los dos últimos procesos electorales a favor del PSV, o sea que realmente la propia incomodidad, se habla de una marcha de cerca de 2.000 personas que se realizó el día miércoles,
inclusive encabezada no solamente por el tema político, porque todo esto, yo digo aquí que la dirigencia política lo que hemos venido es acompañar los comerciantes, los productores agrícolas, las amas de casa, los estudiantes, e inclusive una fracción muy importante de disidencia del chavismo ha expresado su incomodidad en el caso del municipio de Achiche, un municipio que tiene aproximadamente cerca de un mes sin que los comercios puedan funcionar con el tema de los puntos, apagones a diario en ese municipio, igualmente el tema de la ambulancia en el municipio de Achiche, que bueno, están paralizados cualquier tipo de traslado para Barquisimeto, para San Felipe, porque no tiene gasolina la ambulancia. También se puede hacer referencia al tema de que en la entrada del municipio de Achiche hay una bomba de gasolina y esa tiene meses que no tiene gasolina. Entonces las personas que les corresponde echar gasolina tienen que venir a San Felipe, que está aproximadamente a 25 o 30 minutos lo que es el municipio de Achiche. Eso ha generado un conjunto y lo fundamental, María Alejandra, que es el tema general, que es la situación que expresan la mayoría de los ciudadanos de querer libertad, de querer salir de toda esta situación, de que hay un solo responsable, que aquí el problema no es solamente que no lleguen los combos de comida, que no funcionen los servicios públicos, eso tiene un gran responsable, y ese gran responsable, por supuesto, es el régimen, y en función de esa situación, y la gente ha expresado la necesidad de salir a la calle, y así consecutivamente se ha dado en 11 de los 14 municipios. Hoy lo que podemos llamar en la parte de detenciones se puede decir que hay 35 personas detenidas. Ahorita se está desarrollando, por cierto, en el circuito judicial penal del estado de Yaracuy, en San Felipe, la audiencia de presentación de varios de los detenidos, y bueno, generalmente lo que le están dando la privativa de libertad, y se presume que las próximas horas, porque se siguen haciendo allanamientos los cuerpos. Francisco, no sé si puedes escucharme, tenemos allí problemas con la comunicación. ¿Cuántos detenidos hay hasta la fecha en Yaracuy que tú sepas? Hasta el momento el Foro Penal, que es el organismo oficial que puede reportar la cantidad de detenidos, estamos hablando de cerca de aproximadamente 35 personas, ¿no? Pero también con unos allanamientos que han comenzado a realizar, hay una lista que maneja la Secretaría de Seguridad y Orden Público a nivel del Estado, donde también están buscando, pues, un producto también de que el día sábado, con la protesta que se generó en el municipio de Ursual, culminó con parte de la quema de la alcaldía de ese municipio, ¿no? La refriega que hubo entre grupos colectivos y las personas que de una manera u otra fueron afectadas, y fueron en este caso muchos heridos también en ese municipio. A la final eso culminó con esa situación, cuestión que nosotros por supuesto no acompañamos, pero efectivamente el tema de la violencia, si la violencia se genera por parte de colectivos, por parte de grupos que atacan a la población civil que está protestando, y los cuerpos de seguridad efectivamente no hacen nada, a la final, bueno, como dicen, la violencia genera violencia, pues, y eso es lo que ha sucedido más que todo en el estado de Yaracuy. Podemos hablar de municipios muy retirados, como el municipio de Bolívar y Manuel Monje, donde los motorizados, por lo menos en el día de ayer, lo que se denominan cooperativas de motorizados, trancaron también la bomba que está en el centro de ese municipio, y eso ha generado de una manera, se habla inclusive del municipio de Bolívar, que algo extraoficial, no es nada oficial hasta ahora, la renuncia del alcalde de esa jurisdicción, ¿no? Entonces, son una serie de situaciones que se han, hoy el estado de Yaracuy, la mayoría de sus municipios ha estado militarizado, la Guardia Nacional, la Policía, el CONAS y otros organismos de seguridad han estado resguardando las principales vías, la autopista, la carretera nacional y todo lo que es el eje de acá de San Felipe hasta los municipios que están colindan con el estado Lara.
Francisco, acerca del alcalde del municipio Peña, en Yaracuy. Este audio que ha trascendido a redes sociales, a ver si tú lo conoces, identificas su voz, que habla supuestamente de marcar a las personas y donde amenaza incluso con el uso de los colectivos. ¿Qué puedes decirnos? Sí, eso es positivo. De hecho, ese audio sale precisamente de los propios, de las propias gente afecta al oficialismo, ¿no? Eso está plenamente reconocido, que es el alcalde del municipio Peña, pero hay algo más grave. Hay un comunicado en el día de hoy, María Alejandra y amigos oyentes de RCR, que es un comunicado de todos los comerciantes del municipio de Bruzual, que también hoy fueron amenazados de que le iban a saquear sus comercios, si de una manera u otra se mantenían cerrados o participaban alguno de ellos en las marchas o en las concentraciones que está haciendo la población del municipio de Bruzual. Entonces, eso te da una idea del carácter anárquico y de lo que tiene que ver con algo del punto de vista dictatorial, pues, por parte de quienes ostentan hoy el poder acá en el estado de Yaracuy. Bueno, fíjate, a nosotros nos prohíben las concentraciones y las reprimen porque se habla de que hay que prevenir el COVID-19, de que hay un decreto en base a que no se pueden producir las aglomeraciones. Bueno, y hoy el PSV llamó acá, hizo una concentración de cerca de 400 personas frente a la alcaldía de San Felipe y frente a la gobernación, y bueno, y ellos sí lo pueden hacer, pues ellos sí pueden ir a los espacios públicos, pero el ciudadano común, el ciudadano que está pasando toda esta serie de situaciones, de toda esta serie de dificultades, los pensionados del Seguro Social, que tienen que hacer largas colas solamente para cobrar 500 bolívares, que ni siquiera eso les sirve para comprar una harina pan, o cualquier harina. Toda esa serie de situaciones, por supuesto, va generando un caldo de cultivo y estamos hablando no marchas de 50 ni de 100 personas, son marchas de 2.000, 3.000 personas en municipios que son municipios pequeños. Entonces, esta serie de situaciones que viene generado de manera espontánea, simplemente, si se trata de echarle gasolina, como dicen, a la candela, simplemente esto va a proseguir y, por supuesto, va a aumentar la intensidad y la participación de la gente en las próximas horas. Francisco, hace algunos días, no recuerdo si fue en Urachiche, en Nirgua o en Chivacoa, se veía la imagen de una señora mayor diciendo que las protestas iban a continuar, que ellos estaban declarados en resistencia. Yo te pediría un comentario, ¿cuál es la situación ahora mismo en Yaracuy, más allá del despliegue de los cuerpos de seguridad que tú mencionas? Te escuchamos. Pero sí, mira, hoy hay una tensa calma, pero la gente va a seguir en la calle, porque primero que esto no lo está organizando bien equivocado el régimen de estar señalando a algunos partidos políticos de responsables de todo esto. No, esto es simplemente que a la gente se le acabó la paciencia, ¿no? Y fíjate, si eso sucede en Yaracuy, que Yaracuy generalmente dice, bueno, que es un estado apacible, que mientras hay protestas en Lara y en Carabobo, Yaracuy es tranquilo. Bueno, eso es un reflejo de todo lo que está pasando en el país. Entonces, sí, claramente esto se va a convertir en un efecto dominó para toda la región central y, por supuesto, para todo el país. Y aquí sí, claramente, mientras más repriman a la gente, mientras existan más detenciones, mientras amenacen a comerciantes, inclusive tenemos que denunciar que cargan hostigamiento contra la congregación de las Madres de la Presentación, que son las que mantienen el Colegio María Auxiliadora, el Colegio Santa María en el municipio de Bruzual, en Chivacoa, un colegio de mucha tradición, y que bueno, salieron las monjas a cacerolear y simplemente el régimen carga y los organismos de seguridad cargan esos videos como para tratar de generar, inclusive hacer una denuncia contra esta congregación que mantiene, por supuesto, y que son afectados directamente, porque aquí todo el ciudadano, sea profesional, no sea profesional,
sea pensionado, sea de cualquier vía, sea profesor universitario, lo que sea, se siente afectado por esta situación. Esta situación no la aguanta nadie, y en función de todo eso, la exigencia de libertad, la exigencia inclusive de que esto va más allá inclusive de las fronteras de Yaracuy y de Venezuela. Nosotros queremos reflejarle al mundo que lo que aparece en ese informe de la ONU no es letra muerta, que lo que ha denunciado, por lo menos, y nosotros tenemos que decirlo con nombre y apellido, María Corina Machado a nivel internacional y aquí en el país, es necesario que se desarrolle una operación de paz y estabilización para que definitivamente pueda retornar la democracia y la libertad a Venezuela. Este es un régimen que no va a ceder en sus pretensiones de seguir aniquilando lo que es la opinión pública, pues, de lo que es los que de una manera u otra pueden expresar, pero aquí el problema, nada hacen atacando o señalando a dirigentes políticos, a los partidos políticos, porque el corazón de esta lucha, de esta protesta, surge desde ahí, desde el barrio, desde la comunidad, desde aquel que inclusive es chavista, pero que está viviendo toda esta serie de situaciones. Y yo te puedo decir con mucha responsabilidad, por lo menos en el municipio de Urachiche, que fue donde se encendió la llama. Precisamente la convocatoria salió de una radio comunitaria, de un dirigente vinculado con el chavismo, que simplemente interpretó la realidad, hizo causa común con toda la sociedad del municipio de Urachiche, y eso determinó que la gente saliera a la calle. Francisco Ferrer, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, periodista, coordinador estadal de 20 en Yaracuy. Vamos a mantener abierta esta comunicación con Francisco en la medida de las posibilidades para hacer seguimiento a lo que está ocurriendo allí. Él nos habla, según cifras del Foro Penal, de más de 30 detenciones, y ya escuchaban ustedes a los diputados de la Asamblea Nacional en qué condiciones. A propósito él mencionaba lo ocurrido con las hermanas de la presentación, el obispo de San Felipe, administrador apostólico de Barquisimeto, Monseñor Víctor Hugo Basabe, en su cuenta en Twitter decía: ahora el blanco de los ataques en Yaracuy somos los miembros de la iglesia. Se ataca cobardemente a las hermanas de la presentación. Tienen 75 años educando con calidad y bondad al pueblo de Chivacoa, todo por socorrer al pueblo que han educado cuando lo repriman duramente. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Pedro Pablo Aspurua, el hombre del agua. La necesidad de superar el atraso que dejaba la dictadura de Gómez en 1936 aglomeró a toda una generación de jóvenes en el compromiso de contribuir, desde el ámbito de sus profesiones, a la reconstrucción de Venezuela. En este contexto surgió Pedro Pablo Aspurua, quien se dedicó a dotar a los venezolanos de uno de los recursos más preciados, el agua. Nació en Caracas en 1917.
Se graduó de ingeniero civil en la Universidad Central de Venezuela y se especializó en ingeniería hidráulica y sanitaria en los Estados Unidos. A su regreso en 1942, se trasladó al polvoriento interior del país a trabajar en la construcción de acueductos y sistemas de aguas servidas. Participó también en la proyección y construcción de sistemas de riego y drenaje y de presas. El doctor Aspurua fue el cerebro y el nervio principal del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos, programa de política hidráulica nacional durante los 70, y que hoy representa el instrumento más visionario en ese campo con que contó la República. El doctor Pedro Pablo Aspurua fue presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales entre 1991 y 1993, e individuo de número hasta su fallecimiento en 2014. La vida de Pedro Pablo, como lo llamaban sus amigos, fue modelo de honestidad, rigor técnico y empeño. Su deseo de ver mejor aprovechadas las riquezas hídricas del país convirtió al agua en el hilo conductor de su vida. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica, en buena medida una de las justificaciones que han utilizado los ciudadanos para protestar en nuestro país. Hoy, sin ir más lejos, el tipo de cambio oficial, el que aparece publicado en el Banco Central de Venezuela, cerró en 421.193,87 bolívares por dólar. Es decir, el salario mínimo se ubica en $0,94, menos de $1 mensual, al igual que las pensiones. Nos acompaña Leonardo Buniac, economista. Él conoce perfectamente estos temas. Hoy tuvo una ponencia, una actividad de Conindustria para hablar acerca de lo que está ocurriendo con el encaje legal, que está directamente relacionado, según nos han explicado, con la devaluación de la moneda. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un saludo a todos tus radioescuchas. Antes de hablar de lo que está ocurriendo con el encaje legal, el impacto que tiene una medida como esta, que se ha anunciado, que ha entrado en práctica hace algunos días en nuestro país, yo le pedí un comentario sobre lo que está pasando con el tipo de cambio y la desaparición virtual del bolívar, o al menos la destrucción de nuestra moneda. ¿Qué puede decirnos? No, sin duda que el bolívar ya se encuentra en estado terminal. El sistema de pago de la economía por completo ya no utiliza el bolívar prácticamente. La moneda en efectivo obviamente está absolutamente desaparecida. Y todo está muy vinculado sin duda a la reaparición del ciclo de carácter hiperinflacionario. ¿Qué está ocurriendo? Durante el año 2019, el gobierno practicó una suerte de contención fiscal. El objetivo claramente era promover un modelo importador en Venezuela, y para ello era fundamental hacer que la tasa de cambio oficial y la tasa de cambio libre convergieran para hacer una suerte de anclaje cambiario. Me explico bien. Los anaqueles estaban vacíos, María Alejandra y Leonardo Buniac estaban protestando, los bachaqueros estaban por todas partes, y el gobierno dice, vamos a llenar los anaqueles. Para eso vamos a relajar los controles, no vamos a eliminar la ley de precios justos, simplemente nos hacemos la vista gorda para que los empresarios puedan importar y los comercios poder dotar de alguna manera los supermercados. Y esto, para hacer esto, básicamente tenemos nosotros que relajar controles, no solamente de precios, sino también del libre acceso a la divisa. Pero por otra parte, tenemos que anclar el tipo de cambio, es decir, que converja el oficial con el paralelo, porque el oficial era ridículamente muy barato, pero no se conseguía, y el paralelo era ilegal.
En consecuencia, vamos a hacer que converjan a las tasas y para eso vamos a hacer un anclaje cambiario. Para hacer ese anclaje cambiario, había que secar la economía para que el mercado cambiario no siguiera en un alza permanente. Se restringió la liquidez monetaria, se aumentó el encaje legal a un 100%, se emitió el petro en grandes cantidades. Recuerda que en diciembre no se entregó bolívares sino puro petro, o sea que se usó el petro como mecanismo de contención fiscal, y el Banco Central de Venezuela hizo menos emisión monetaria para financiar las operaciones de PDVSA y el gobierno central. Finalmente, ¿qué ocurrió? Bueno, que se ancló el tipo de cambio y comenzaron las importaciones a llegar a Venezuela y teníamos un modelo claramente importador. ¿Qué ha pasado este año? Con COVID-19, el gobierno se ha visto obligado nuevamente a regresar al expediente de la monetización en un contexto de fuerte caída en el ingreso petrolero. Es decir, esa contención fiscal que hizo en el año 2019 ya no la pudo repetir en el año 2020 porque la producción de crudo, como tú bien sabes, está en 336.000 barriles diarios, la mitad de eso no produce caja, y por supuesto, frente a una caída tan fuerte en el ingreso petrolero, frente a una caída tan fuerte en los ingresos tributarios por concepto de tributo, de impuestos sobre la renta, de IVA, por la contracción tan severa en la actividad económica y el cierre de la economía por el confinamiento, se ha quedado sin ingresos fiscales del gobierno. ¿Qué hizo el gobierno? Recurrió nuevamente entonces al Banco Central de Venezuela para hacer algo que claramente viola la Constitución de Venezuela, que es el financiamiento monetario por parte del Banco Central. En otras palabras, ¿qué ha ocurrido? La liquidez monetaria, los bolívares en circulación, los medios pagos líquidos de la economía, que se ubicaban en 42 millones de bolívares, que son 40 billones. Bueno, esos 42 billones pasaron en diciembre de 2019 a la fabulosa y extraordinaria cifra de 203 billones al cierre de la semana pasada. Es decir, regresamos al ciclo de carácter hiperinflacionario. Reconozcamos que la inflación en el 2018 fueron casi 3 millones%, pero en 2019 cerró con una inflación más o menos de 10.500 estimada por el Banco Central y 9.500 estimada por la Asamblea Nacional, porque hubo contención fiscal. No se acabó, no se rompió la hiperinflación, pero se obtuvo una desaceleración. Para este año esperábamos una inflación mucho más baja, todavía en hiperinflación con 4.500 aproximadamente. Esa cifra se va a multiplicar varias veces a partir de ahora, y lo que tenemos entonces es una gran cantidad de bolívares, obviamente digitales, emitidos por el Banco Central de Venezuela, que el gobierno está utilizando para financiar operaciones, obviamente de Petróleos de Venezuela, pago a proveedores, y por otra parte el financiamiento de su operación de gasto público. Bueno, esto ha traído como consecuencia una enorme presión en el mercado cambiario, como consecuencia obviamente de la poca credibilidad, la falta de confianza que hay en el bolívar, porque dólar comprado, bolívar salvado. Entonces, bueno, tenemos un crecimiento muy importante de la liquidez monetaria. El Banco Central regresa al expediente de imprimir dinero para financiar el gasto público de carácter clientelar. Las perspectivas es que esto siga en aumento como consecuencia de esta medida, por supuesto, que se acaba de tomar de dar el descuento en el encaje legal, que no va a disparar el crédito bancario como se espera, pero sí va a disparar el dólar, obviamente, porque todo aquel que consiga algún crédito bancario va a intentar hacer caja en moneda extranjera para hacer cobertura, y esa presión va a continuar. Recuerda que el mercado cambiario es un mercado pequeño, de pocos volúmenes, pero altamente volátil. Entonces, mientras persista la desconfianza de la gente, mientras persista el cálculo de la incertidumbre dentro de la incertidumbre, la presión en el mercado cambiario va a continuar. Cuando los agentes económicos consideran que las cosas van a marchar mal, que hay algún desfase en la adopción de políticas o son políticas equivocadas, los agentes económicos comienzan a descontar anticipadamente los efectos previsibles de un fracaso en la política económica. Y aunque parezca antipático y antipatriótico, la gente termina dolarizando sus haberes.
porque dólar comprado, bolívar salvado. Brevemente, pregunto Leonardo Muniac, a estas alturas, ¿es posible calcular en cuánto puede cerrar el tipo de cambio? Nos ha hablado de una tasa de hasta 1 millón de bolívares por dólar. ¿Es esto posible? Bueno, cualquier cifra es posible. Te voy a decir por qué. Porque en este momento la liquidez monetaria cerró la semana pasada en 203 billones aproximadamente. Hoy lo calculamos, lo estimamos. Si tú mantienes constante la tasa de crecimiento de la liquidez monetaria observada en los últimos 6 meses hacia adelante, que va a estar subestimada porque el último trimestre del año es más expansivo por razones puramente estacionales, estamos estimando que la liquidez monetaria, los medios pagos líquidos pueden llegar a 415 billones de bolívares al cierre de diciembre. Y eso significa mucha gasolina para la inflación y para las presiones del mercado cambiario. Acompañarnos la tarde de hoy, economista expresando opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo con el tipo de cambio y el impacto de las medidas sobre el encaje bancario en nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con información, mejor dicho, con un testimonio, un sonido que ha publicado la prensa del estado Táchira, y se trata de Rufo Chacón, este pequeñito, este joven que perdió la vista producto de la acción de los cuerpos de seguridad. Él acompañaba a su madre, con quien aparece en el sonido durante una protesta por gas doméstico. Y vamos a reponer el testimonio, la declaración que ha dado, porque todas las víctimas de violación de derechos humanos, o buena parte de ellas, se han sensibilizado con este informe. Refleja la realidad de nuestro país. Él transmitía la siguiente inquietud a Michelle Bachelet. Vamos a escucharlo. Nada, que ya deje de estar desmintiendo y que la señora Bachelet... Dile, Rufa, la señora Bachelet, le quiero hacer una pregunta. ¿Qué sentiría ella si tuviera mi edad y fuera una manifestación pacífica para exigir gas, que es un derecho básico que debe tener cualquier venezolano como tal, y más siendo un país rico en petróleo? Va uno y a hacer la colita normal, la bombona de gas, y de repente llega un policía y te dispara en la cara a quemarropa, dejándola a uno así, como me dejó a mí. ¿Qué sentiría usted, señora Bachelet? Le quiero hacer esa pregunta. Usted, que es supuestamente la alta comisionada de derechos humanos, quiero preguntarle, ¿estos son derechos humanos? Usted que le aplaude al señor Tarek William Nassar. Ahí se las dejo. Aquí en Venezuela no existen derechos humanos. Aquí violan los derechos humanos de todos los pobladores de Venezuela. Así que ya dejen de mentir y hagan justicia, que en verdad es lo que deberían hacer. Bueno, lo que escuchamos allí es la madre de Rufo, y efectivamente un testimonio, incontestable. Esto es lo que quiere desmentir, o intentará desmentir, entiendo yo, Tarek William Saab y todos los funcionarios que acompañan al chavismo, tratando de desmentir lo que aparece en el informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, que habla de graves violaciones de derechos humanos en nuestro país, incluso posibles delitos de lesa humanidad. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó
Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes.